parte de las estructuras subterráneas que se encuentran bajo la superficie y que se van a formar precisamente en esta etapa de crecimiento, en la etapa 1. Entonces, prácticamente ahí vamos a observar que el bulbo crece en sentido vertical, ¿sí? Se está formando el conjunto de hojas que realmente van a dar origen al bulbo una vez que acumulen suficientes reservas o suficientes fotoasimilados. Y también la parte del sistema de raíces que, como comentábamos, tiene que desarrollarse lo mejor posible. Tiene que, de ahí la importancia de la preparación del suelo, pues para garantizar una cama de siembra y una cama de crecimiento del sistema de raíces que le permita explorar la mayor cantidad de volumen de suelo para que, llegado el momento, tenga la oportunidad de poder pues adquirir la suficiente agua y los suficientes nutrientes del suelo, ¿sí? Entonces, durante esa etapa de desarrollo cobran importancia elementos como el fósforo, como el nitrógeno, principalmente por las cantidades que se requieren. Lógicamente, tiene que estar presentes los demás elementos, como el potasio en pequeñas cantidades, y como les comentaba, este tipo de plantas, las aliáceas, como cebollas, ajos, el poro, incluso también las brasicas, que son cultivos demandantes en azufre, pues valdría la pena estar incorporando algo de azufre, o bien, si vamos a utilizar un sistema de riego por goteo, procurar que las fuentes de nutrientes que yo estoy utilizando pues estén elaboradas a base de sulfatos, como sulfato de potasio. Actualmente hay una forma bastante soluble. Está el sulfato de magnesio, ¿sí? Principalmente el ácido fosfórico, el sulfato de amonio. Entonces nosotros podemos utilizar diversas fuentes con buen nivel de solubilidad para aportar algún elemento como el nitrógeno, el potasio o el magnesio, pero también algo de azufre. O bien la otra sería hacer una enmienda de azufre al inicio, cuando estamos haciendo la preparación de las camas de siembra. Ahora, si no tenemos riego por goteo, que sea un riego rodado, entonces ahí lo recomendable sería hacer una aplicación de fondo previo al trasplante de fertilizantes, por lo menos NPK, en algunas proporciones que vamos a ver más adelante. Y como les comentaba, eso lo podemos mezclar también con azufre agrícola, lo cual pues tiene muchas ventajas, ¿no? Porque esa película de azufre agrícola que queda impregnada en las partículas de los fertilizantes, incluso ayuda a conservarlo un poco más de tiempo para evitar la potencial pérdida de estos nutrientes por el exceso de agua, ¿no? O por la misma actividad físico-química que empieza a ocurrir en el suelo, para que se lleve a cabo la solubilización de los nutrientes y que se nos puedan perder una vez que ya estén en solución. Además de que pues aportamos azufre y potencialmente podemos ayudar a mejorar incluso el pH del suelo hacia un nivel más ácido. Entonces tiene sus ventajas el utilizar azufre agrícola. Entonces eso se puede hacer precisamente para ayudar a que las etapas iniciales de crecimiento existan suficientes nutrientes disponibles para ayudar a la planta a que forme un buen sistema de raíces y un buen sistema de follaje, tanto en la parte subterránea como en la parte aérea. En la parte subterránea me refiero a la estructura que se forma con la base de las hojas, que finalmente va a dar origen a los bulbos, ¿no? Entonces, como dice aquí, en esta etapa se alcanza la máxima longitud, es decir, en esta etapa observamos bastante crecimiento en sentido vertical, ¿sí? Y entonces ya una vez que alcanza su máxima altura, la estructura subterránea que va a dar origen al bulbo, entonces ya al final de esa etapa, ya pasando a la segunda etapa, es cuando se da inicio el crecimiento en diámetro, es decir, crecimiento horizontal de las hojas de almacenamiento gracias a la acumulación de fotoasimilados que van a estar dirigiendo o va a estar dirigiendo el sistema de follaje. Entonces tenemos que tener un muy buen sistema de follaje. En esta etapa es cuando se forma también el mayor número de hojas, como comentábamos aquí, la velocidad de formación de hojas pues va hasta de 1.5 hasta 2 hojas, ¿no? Cada 10 días o cada 7 días, dependiendo del material. Me refiero en cuanto a la precocidad, ¿no? Ya en la segunda fase de desarrollo, que es la que corresponde a la formación de bulbo, es decir, al engrosamiento de las hojas que van a formar el bulbo, por efecto de la acumulación de fotoasimilados producidos en las hojas, pues aquí debe bajar de manera muy significativa, ¿sí? Entonces, como dice aquí, disminuye el crecimiento vegetativo y la emisión de hojas.
Aquí cuando mucho se esperaría que la planta esté formando una hoja cada 15 días, cuando, así más o menos en promedio. Si observamos una velocidad de crecimiento en cuanto a emisión de hojas muy acelerada como en la etapa 1, es muy probable que estemos aplicando nitrógeno en exceso. Hay que tener mucho cuidado con esa característica porque el nitrógeno en exceso puede activarnos una yema adicional en el tallo y podemos provocar la división de los bulbos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, bueno, continúa el crecimiento del bulbo, básicamente un desarrollo en sentido horizontal, gracias al engrosamiento de las hojas. Entonces, en esta etapa es muy importante tratar de mantener lo más completo posible el sistema de follajes. Me refiero a completo porque tenemos que evitar la incidencia pues, de plagas o de enfermedades que nos disminuyan la cantidad de área foliar. Ya comentábamos que la planta de cebolla, por las características de la hoja, tiene ciertas limitaciones para captar suficiente cantidad de radiación. Entonces, si a eso le sumamos la incidencia de alguna enfermedad, ya sea mildew, ya sea alternaria, ya sea bueno, mancha púrpura, ya sea botritis o algún como enfermedades o alguna plaga como los minadores que ocasionan pues muerte del mesófilo de las hojas, o ya sea trips que ocasionan deformación de las hojas, o ya sea gusanos dado que no hojas con cierto doblamiento que impide que queden bien expuestas a la luz, entonces la cantidad de fotosintratos pues se va a reducir de manera importante y no vamos a lograr los tamaños de bulbo deseados, ¿no? O para los cuales fue diseñado ese material, ¿sí? Entonces sí es importante eso porque dependiendo de los tamaños de bulbo, pues va a depender también el precio que va a alcanzar nuestro producto, ¿sí? Entonces, bueno, el precio y el rendimiento, ¿no? Vamos a afectar directamente el rendimiento y el precio en virtud de que no vamos a lograr los tamaños que logren cubrir el requerimiento de calidad del mercado. Entonces hay que estar muy al pendiente del follaje, ¿sí? Y al final de esta etapa, que más o menos abarca entre mes y medio hasta 2 meses de actividad en la planta de cebolla, como les comentaba, durante esa etapa el cultivo se ve muy bonito porque el suelo se abre ya en la etapa avanzada de la fase 2, el suelo se abre por efecto del aumento en tamaño de los bulbos y entonces hay que estar muy, muy al pendiente, ¿no? De que no tengamos daños en el follaje, que no falte la humedad también, que no falten los nutrientes. Entonces es una etapa de desarrollo muy, muy interesante, es muy bonita porque es bastante agradable ver cómo van creciendo los bulbos, ¿no? Entonces hay que estar muy, 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 muy atentos. Ahora, en la parte ya al final de esta etapa, dada la alta actividad fotosintética, entonces ya vamos a empezar a notar que las hojas más maduras de la planta empiezan a tornarse de color verde claro, que ya es decir, empieza a observarse que esas hojas maduras empiezan a entrar a una etapa de senescencia, ¿sí? Entonces ya es un indicativo de que se está llegando al final del ciclo agrícola, ¿sí? Al final de la primera estación de crecimiento ya se observa un buen tamaño de bulbo, aún no se alcanza la firmeza adecuada, pero ya tenemos el tamaño, entonces nosotros podemos incluso inducir a que el resto de las hojas entren en senescencia y con ese proceso nosotros aseguramos que la planta va a empezar a canalizar toda o buena parte de las reservas de las hojas hacia el bulbo para que nosotros podamos inducir esa movilización de reservas, esa translocación para que el bulbo alcance el mayor peso y la mayor firmeza, ¿sí? Entonces, como dice aquí, entonces ya entraríamos a la fase 3, que ya el bulbo prácticamente ya no crece, sino más bien ya lo que hace es aumentar su firmeza, ¿sí? Entonces entramos, que más o menos implica de 3 a 4 semanas, ¿sí? Entonces el bulbo maduro ya en tamaño debe entrar en latencia. Ahí pues prácticamente ya no tiene que haber hojas nuevas, ¿sí? Aquí ya no hay hojas nuevas, ya no debe haber ningún brotecito por ahí. Empieza a observarse la deshidratación del follaje, y bueno, como resultado de la deshidratación del follaje, pues vamos a observar que el pseudotallo empieza a adelgazarse. Entonces ya ese adelgazamiento provoca pues que la estructura aérea pues se doble, ¿no? Que es el indicador de cosecha.
¿sí? Entonces, al final de esta etapa tenemos la mayor ganancia en peso y firmeza de bulbo. De hecho, en esta fase, cuando falten unas 2, 3 semanas, hay que suspender el riego. Ya hay que suspender el riego para inducir precisamente a que la planta, en respuesta a la falta de agua que hace, pues todas las reservas que tienen las hojas maduras, pues las canaliza al bulbo, y por esa razón es que logramos el mayor peso y la mayor firmeza de los mismos. Esa deshidratación hace que también las cutículas externas del bulbo tengan mayor firmeza, ¿sí? Entonces, básicamente son las 3 etapas que vamos a estar manejando durante la producción de bulbo, o durante los sistemas de producción de cebolla para bulbo. Ajá. Por ejemplo, si usamos o queremos utilizar o establecer sistemas de producción para cebolla de rabo, pues estaríamos básicamente trabajando en la etapa 2. ¿Sí? Aquí estaríamos cosechando más o menos a la mitad, ¿sí? O el primer tercio de la etapa 2. El sistema de follaje pues, está en plenitud prácticamente. Es más, ni siquiera tienen tantas hojas las plantas, ya tienen un bulbo de unos 2 centímetros, unas 2 pulgadas o 3 pulgadas de diámetro, cuando mucho, y tienen, no sé, unas 6, 8 hojas la planta apenas, ¿no? Y entonces es otro sistema de producción, pero digamos que al menos siento yo que el más redituable es el sistema de producción para bulbo. Ajá. Hay que esperar hasta, no sé, pueden ser 120, pues dependiendo del ciclo, 100, 120, hasta 150 días, dependiendo de la duración del ciclo, ¿no? Porque hay materiales de ciclo más largo que puede requerir hasta 150 días después del trasplante. Y pues lógicamente si bien es cierto, son ciclos más tardíos, pero pueden ser también ciclos muy productivos porque se logran tamaños de bulbo que le llaman jumbo, ¿no? Que puede rebasar las 5 pulgadas de diámetro los bulbos, ¿no? Entonces, lógicamente, se tiene un excelente rendimiento y pues puede llegar a ser un sistema productivo bastante redituable, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en lo que ocurre en la planta, en el proceso precisamente de acumulación de masa, como sabemos pues que es un parámetro importante conocer cómo se produce y cómo se distribuye la materia seca, porque lógicamente la materia seca responde a la necesidad de que la planta pueda abastecerse sobre todo de nutrientes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de conocer en qué momento se produce más o menos materia seca, porque eso pues representa mayor o menor demanda de nutrientes, ¿no? Y bueno, y lógicamente de agua y de otras prácticas agronómicas, como comentábamos hace un rato. La etapa 2 cobra mucha importancia el manejo fitosanitario, tenemos que estar muy, muy al pendiente. Incluso podríamos ayudarle con aplicaciones foliares de algún bioestimulante, ya que ya hemos comentado por ahí. El uso de bioestimulante, pues en la actualidad se está generalizando mucho en los cultivos, entonces si hay, por ejemplo, mucha radiación o cambios de temperatura, qué sé yo, podemos estar haciendo las aplicaciones de algún bioestimulante para que la planta se encuentre pues siempre preparada para poder hacer frente a algún cambio brusco de algún factor ambiental. Entonces podríamos usarlo sin mayor problema. Podemos hacer aplicaciones, por ejemplo, en las etapas críticas de requerimiento de algún elemento, de algún nutrimento. Podríamos estar haciendo complementos de aplicaciones foliares. Esa puede ser una posibilidad. Sobre todo, colegas, en los sistemas en los que manejamos riego rodado, ¿sí? Cuando manejamos sistemas de producción de cebolla o de cualquier cultivo con sistemas de riego rodado, siempre va a haber buena respuesta a la aplicación de fertilizantes foliares o incluso los bioestimulantes, cosa que no ocurre en los sistemas de goteo. Si en un sistema de producción de cebolla en goteo hacemos un buen programa de aplicación de fertilizantes a través del sistema de riego, lo más probable es que no tengamos respuesta a la aplicación foliar de nutrientes. ¿Sí? Eso ocurre. Lo que podríamos hacer más bien para aprovechar las ventajas de tener un cultivo bien nutrido es utilizar bioreguladores. Por ahí alguien nos va a hablar de bioreguladores en cebolla, en las presentaciones que vienen, sobre todo ácido giberélico. Podríamos utilizar algunos bioestimulantes para mantener al máximo la actividad metabólica de la planta, pero tenemos la confianza de que está bien abastecida de agua y de nutrientes, entonces sí va a haber una respuesta favorable a la aplicación de estos insumos. A los fertilizantes foliares
No, generalmente no hay respuesta, pero si aplicamos algún bioregulador, algún bioestimulante, sí puede haber una respuesta muy favorable, porque la planta pues, se encuentra en plenitud de desarrollo, ¿sí? Y ya, por ejemplo, los sistemas de riego rodado, en los que no tenemos chance de fraccionar en muchas partes la dosis de fertilización, y para de alguna manera prevenir la manifestación de alguna deficiencia, sí se considera importante incluir dentro de las aplicaciones foliares la inclusión de algún fertilizante foliar, ¿sí? Ya sea específico, o sea, que sea más para crecimiento vegetativo. Hay unos que traen más nitrógeno, más fósforo, más potasio o algunos micronutrientes. Y nosotros observamos que el suelo tiene valores bajos de micronutrientes, valdría la pena estar considerando la aplicación de fertilizantes foliares a base de micronutrientes, porque va a ser difícil poderlos aplicar vía el suelo, y si el suelo es pobre, lo más probable es que tengamos una respuesta muy favorable de fertilizantes foliares, ya sea de macronutrientes o de micronutrientes. Ahora ya en el mercado pues hay muchas posibilidades de fuentes de nutrientes vía foliar que nosotros podemos estar aplicando, ¿sí? Para complementar la fertilización al suelo cuando tenemos limitaciones en la técnica de aplicación para fraccionar la dosis. Entonces, hay posibilidades pues para tratar de generar un ambiente propicio para nuestros cultivos. Entonces hay que aprovechar todo eso que existe ahora. Muy bien. Entonces vemos acá lo que ocurre desde el tiempo cero, más o menos, como les comentaba, la plántula requiere unos 45, 50 días. Entonces, bueno, siempre después del trasplante va a haber un ligero estancamiento del crecimiento en lo que se adapta la planta a las nuevas condiciones, y ya después empieza el desarrollo, ¿no? El desarrollo hojas en la planta. Tenemos una etapa de máxima acumulación de biomasa que corresponde a la formación del bulbo, y al final tenemos ya una etapa de maduración del bulbo en la que se observa cierta pérdida de peso, que pues básicamente es esta caída en la curva de crecimiento representa pues, que las plantas pierden algunas hojas al final, ¿no? Entonces, cuando hacemos el registro de materia seca, no es que realmente pierda peso, más bien lo que ocurre es que algunas hojas, sobre todo las que crecieron al inicio, pues se pierden y dejan de entrar al registro, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se distribuye la materia seca en una planta de cebolla en diferentes estructuras. Entonces vemos que al inicio pues es importante la materia seca en las hojas. Las raíces, se dan cuenta, pues sí observa, sí manifiesta cierto incremento en gramos, ¿va? De materia seca. No obstante, pues como les comentaba, es un sistema de raíces pues muy poco desarrollado, ¿no? Un poco profundo, no ramifica mucho. Entonces, se dan cuenta, es una estructura bastante limitada en cuanto a participación de la biomasa total de las plantas. De ahí la importancia del manejo del agua y del manejo de los fertilizantes. Entonces, imagínense todo el trabajo que tiene que hacer el sistema de raíces, pues para poder responder a la demanda de agua y de nutrientes de una planta que va a producir pues bastante materia seca, sobre todo al final del ciclo en el bulbo, ¿sí? Entonces, el follaje tiene que estar trabajando, empieza a incrementarse aquí el crecimiento de biomasa en el follaje. Todo este follaje pues tiene que estar trabajando para lograr acumular suficiente materia seca en los bulbos, que finalmente es la parte que nosotros vamos a cosechar. Y pues, lógicamente todo esto tiene requerimientos de agua, de nutrientes y de manejo. Ajá. Las prácticas de manejo para oxigenación del suelo, que les comentaba, viene siendo las escardas, ¿no? Que no haya malezas. Y aquí más o menos vemos cuál es la distribución de materia seca en las distintas estructuras de una planta de cebolla al final del ciclo. Entonces, más o menos un 60-70% de la biomasa total al final del ciclo pues se encuentra ¿en dónde? En los bulbos. Una buena parte en las hojas, que después se deshidratan, hay que eliminarlas, y muy poquito en la raíz. Se dan cuenta aquí, poco después del trasplante, la raíz toma un papel relevante, ¿sí? Aquí desde los 65 a los 110 días, más o menos un mes y medio, la raíz toma un papel importante, ¿no? Juega un papel, se trata de, por eso les comentaba que en la primera etapa fenológica,
cobra importancia la formación del sistema subterráneo dentro del cual está la raíz. Entonces hay que estar muy al pendiente pues, de las dosis de nitrógeno, de fósforo, potasio, que también que participa pues, en la formación de raíces, porque finalmente esta estructura pues, es la responsable de permitir el acceso al agua y a los nutrientes que se van a canalizar a las hojas. También las hojas cobran un papel preponderante respecto a los otros componentes. Después estas hojas, mediante la producción de fotoasimilados, empiezan a canalizar las reservas para incrementar la participación del bulbo respecto al resto de estructuras en cuanto a acumulación de materia seca. ¿Sí? Entonces vean ustedes cómo se va distribuyendo de tal forma que, entonces, por ejemplo, en estas etapas, aquí ya después de los 100 días más o menos, que vendría siendo entre la fase 2, al final de la fase 2, aquí tendríamos nosotros que estar muy al pendiente de la fertilización con potasio. Ustedes saben que el potasio es un elemento, junto con el magnesio, y son elementos, y los micros son elementos que activan ciertas enzimas que participan en los procesos de transporte de fotoasimilados. Entonces tenemos que estar muy al pendiente que no falten esos elementos para estar ayudando y no limitar a la planta que se forman en el follaje hacia el bulbo, ¿sí? Entonces, pues todos los elementos hay que estar aplicando desde el inicio, ¿sí? Como les comentaba, al menos NPK como fertilización de fondo junto con el fósforo, pero pues hay que estar haciendo aplicaciones también de magnesio, magnesio, azufre y los micronutrimentos, ¿no? ¿Sí? Entonces, evitar que no haya, o más bien evitar que haya malezas por ahí presentes que estén ocasionando sombreo para que las hojas de la planta se encuentren en un ambiente que les está canalizando fotosintatos de manera constante, ¿sí? Evitar las situaciones de cambios bruscos de humedad, porque nosotros dejamos secar mucho el suelo, va a haber problemas ya por abasto de humedad, la raíz empieza a sufrir por falta de agua. El agua que hace, cierra estomas, y si cierra estomas, pues ya no hay fijación de CO2, y si no hay fijación de CO2, pues vamos a limitar la cantidad de fotosíntesis que la planta puede canalizar a los bulbos, ¿no? Entonces, sí hay que estar muy, muy al pendiente de esas cosas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones ambientales en las que va a crecer de manera adecuada nuestro cultivo de cebolla? Pues son estas: la temperatura, como dice, es una planta bianual de climas templados, frescos templados. Como dice aquí, la temperatura de germinación, pues se requiere que esté entre 18 y 25 grados centígrados. Cuando comentábamos lo de plántula, mencionábamos que en general, colegas, los cultivos hortícolas, cuando se lleva a cabo el proceso de producción de plántula, debemos procurar trabajar con temperaturas alrededor de los 25 grados centígrados, ¿sí? Y eso es porque queremos que la emergencia de las plántulas se lleve en el periodo más corto de tiempo posible, ¿sí? Si nosotros logramos la emergencia en 3, 4 días, 5 días máximo, está fabuloso. Porque nosotros podemos inducir germinación con el simple hecho de hidratar la semilla. Incluso a 5 grados centígrados puede haber germinación, ¿sí? Se activa el proceso de germinación. El problema es que va a ser muy lento. Entonces, en lugar de germinar en 5 o 6 días, podemos tener emergencias de hasta 15 días, lo cual va a afectar el vigor de las plántulas, porque como el proceso de germinación y emergencia llevó muchos días, entonces se consumen las reservas y las plántulas emergen, pero son muy raquíticas y les cuesta mucho trabajo y un sistema de raíces adecuado. Entonces, hay que procurar que el periodo de germinación y emergencia sea lo más corto posible. De ahí que se recomienda trabajar por lo menos arriba de 20 grados centígrados. Lo ideal sería 25 grados centígrados para que ese proceso nos lleve unos cuantos días nada más y que queden suficientes reservas en la semilla para que se establezca el sistema de follajes inicial y el sistema de raíces inicial, ¿no? Que le va a dar la posibilidad a la plántula de convertirse en un organismo independiente, ¿sí? Entonces ya va a tener un sistema de raíces que le permite absorber agua y nutrientes, ya sea del suelo o de la solución nutritiva, si manejamos plántula en charolas, y un sistema de follaje que le va a dar la posibilidad de empezar a hacer fotosíntesis para generar sus propios fotoasimilados y lograr una planta lo más robusto posible, ¿sí?
¿sí? Si el tiempo de germinación y emergencia es corto, entonces quedan suficientes reservas en la semilla, pues para empezar a hacer su sistema de follaje y su sistema de raíces, y rápidamente se convierte en una planta independiente, ¿sí? Ok, eso es en cuanto a germinación y emergencia. Ya el crecimiento vegetativo, aquí tenemos más o menos los intervalos de temperatura diurna que se requieren y los intervalos de temperatura nocturna que se requieren, ¿sí? Entonces, como también veíamos en la parte de temperatura, si ustedes sacan la media de la temperatura promedio diurno, aquí serían, ¿cuánto? La media son 20, ¿verdad? Y aquí abajo la media sería, ¿qué? 12.5, ¿verdad? Entonces, se recomienda que exista por lo menos una diferencia de temperaturas entre el día y la noche de al menos 7 grados centígrados para que exista la posibilidad de una buena ganancia de materia seca y de acumulación de materia seca en las plantas, ¿sí? Aquí entra en juego lo que comentábamos como termoperiodo, ¿no? Entonces, la planta de cebolla también es una planta que termoperiódica diaria le favorece esa fluctuación de la temperatura para tener buena ganancia en biomasa, ¿sí? Entonces, si la diferencia entre estas dos temperaturas es menor a 7 grados centígrados, pues vamos a tener un crecimiento más lento y posiblemente no alcancemos el rendimiento esperado. ¿Ok? Entonces, eso es para el crecimiento vegetativo, es decir, durante el desarrollo de la planta. Aquí entra ahora lo que comentábamos del efecto vernalizante de la baja temperatura. Entonces, cuando tenemos ambientes, y como les comentaba, si nosotros por alguna razón permitimos que nuestro cultivo, sobre todo ya en etapas, pues al menos de la mitad del ciclo, cuando ya tenemos un bulbo por ahí de 1 o 2 pulgadas, tenemos la incidencia de bajas temperaturas dentro de este intervalo de 2 a 12 grados durante algunas semanas, la planta ya puede ser receptiva a ese efecto vernalizante. Entonces, se puede inducir la emisión del tallo floral, que como comentábamos, para la parte productiva, pues no es para nada conveniente ni siquiera inducirlo, ¿no? Porque como hemos comentado, las plantas consumen o utilizan mucho de sus reservas para iniciar su proceso reproductivo. De hecho, cuando nosotros empezamos a observar tallos florales en una plantación de cebolla, pues ya el consumo de reservas ya llevó un buen tiempo, porque imagínense, y diferenciar el tallo floral, diferenciar la inflorescencia, después la elongación del tallo floral, y empezamos a superficie de las hojas o de la plantación, ¿no? Para ese momento ya se consumió una gran cantidad de reservas de los bulbos, y el bulbo difícilmente pues, va a alcanzar el tamaño que nosotros esperábamos, aparte de la calidad, porque los bulbos quedan, o sea, no alcanzan la firmeza ideal, quedan un tanto esponjosos. Entonces, como que o sea, no es conveniente, pues, que lleguemos a observar la manifestación de floración prematura en nuestras plantaciones de cebolla. Entonces, hay que procurar que por lo menos la temperatura media durante el proceso productivo, pues, sea por lo menos de 20 grados centígrados para evitar la emisión de tallo floral, ¿no? Entonces, otro detalle, pues que aparte de las temperaturas, lógicamente, cuando son muy frescas, ¿sí? Por arriba de los 12, ¿ya? Pero por abajo de los 20 grados, pues, no hay floración, pero pues el ciclo se retrasa, se alarga un poco el ciclo y podemos incluso tener un tamaño de bulbo no muy adecuado, ¿sí? También hay que tener en cuenta el efecto de los valores extremos de temperatura, ¿sí? Las temperaturas muy altas, arriba de 25 grados centígrados, como dice aquí, la planta es un cultivo de clima templado. Las temperaturas muy altas van a provocar un incremento pues anormal de la tasa de respiración, y todos sabemos que la respiración es un proceso contrario a la fotosíntesis y a la acumulación de biomasa, más bien consume reservas por efecto respiratorio, ¿verdad? Y eso se acelera cuando se incrementa la temperatura. Entonces estaríamos nosotros en un ambiente que estaría incrementando las tasas de respiración de nuestra planta y estaría gastando más reservas de lo necesario, y entonces no habría posibilidad de que se acumularan suficientes reservas en las hojas para tener un excelente tamaño de bulbo, ¿no? Dice que además puede provocarnos activar yemas, ¿sí? Yemas laterales en el tallo, y que nos lleve a la formación o división, más bien división de bulbo. Entonces son algo de lo que puede ocurrir cuando nos salimos de los intervalos adecuados de desarrollo para este tipo de cultivos, ¿sí? Muy por abajo,
se puede inducir floración prematura y muy por arriba podemos tener división de los bulbos. Aparte, pues, de que se nos reduce el tamaño por el efecto del incremento en la tasa de respiración y gasto de las reservas que la planta puede estar acumulando en el bulbo, ¿sí? Ahora, respecto de la humedad, como comentábamos, es un cultivo pues exigente, hay que estar trabajando más o menos. Se dan cuenta, bueno, no lo vimos, pero en algunos otros cultivos podemos llegar hasta el 90% de la humedad aprovechable. Ajá. Se dan cuenta, aquí vamos a trabajar entre el 60 y el 80% de la humedad aprovechable. Ajá. Entonces, eso quiere decir que dejamos un poco más de espacio poroso lleno con aire, precisamente por las características del sistema de raíces. Al tener pocos pelos absorbentes y tener un mayor contenido de agua, eso puede ser una limitante para que se lleve a cabo un buen proceso de absorción de agua y por tanto de nutrientes. Entonces se dan cuenta, el intervalo de manejo para el cultivo de cebolla pues, es más estrecho. Entonces, si esto es así, imagínense lo que ocurre cuando hay intervalos de riego muy amplios, muy largos, ¿sí? Entonces, cuando regamos mucho, pues lógicamente va a haber horas o días en los que esté por arriba del 80%, pero ya al final del intervalo de riego vamos a estar muy por abajo del 60%. Entonces, la planta pues va a sufrir al inicio o poco después del riego por la falta de oxígeno, ¿sí? Por la falta de oxígeno que la va a limitar para llevar a cabo sus procesos o llevar a cabo de manera normal sus procesos de absorción. Y ya muy seco, por abajo de este valor, vamos a tener condiciones que pueden incluso deshidratar los pelos absorbentes y se nos pueden morir y la planta pues tendrá necesidad de formar más pelos absorbentes, ¿no? Entonces, vean ustedes, es un intervalo muy estrecho. Y pues, bueno, aquí a lo mejor parece muy repetitivo, pero es una de las razones por las cuales los sistemas de goteo nos han brindado la oportunidad de poder manejar estos intervalos estrechos, ¿sí? Entonces, con un sistema de goteo podemos estar manejando de manera más puntual las cantidades de agua que vamos a aplicar al cultivo y podemos trabajar sin problema con estos intervalos estrechos de humedad, de manejo de humedad en el suelo, ¿sí? Entonces, imagínense lo que ocurre pues, en otros sistemas. Entonces, difícilmente en esos sistemas pues, vamos a lograr un rendimiento espectacular como cuando tenemos la oportunidad de controlar mejor el manejo del agua, ¿sí? Entonces hay que evitar el exceso de agua, por lo que les comentaba, ¿no? Al tener mucha agua ocupando el espacio poroso y que empiece a haber limitaciones en el movimiento de aire y por tanto en la disponibilidad de oxígeno, pues va a haber problemas para el funcionamiento normal del sistema de raíces. Entonces el dato es hay que dejar un buen porcentaje del espacio poroso para que haya circulación suficiente de aire y exista suficiente disponibilidad de oxígeno para que se lleve a cabo pues, el proceso metabólico normal, ¿sí? Dice, la etapa de crecimiento más crítica es la segunda. ¿Qué ocurre durante la segunda etapa de crecimiento o la segunda fase de crecimiento? ¿Quién me puede decir? La formación del bulbo, profe. Es correcto, es la etapa en la que se está llenando el bulbo. Entonces, imagínense qué va a ocurrir si nosotros tenemos un brusco en el contenido de agua del suelo, que por un lado haya mucha agua y que limite el funcionamiento normal, o que haya muy poca agua y también va a limitar el funcionamiento normal por falta de agua y por falta de nutrientes y tal vez por el efecto osmótico al haber fertilizantes por ahí cerca de las raíces. Al haber menos agua, la planta responde, empieza a cerrar estomas, no hay fijación de CO2, la tasa de fotosíntesis y de producción de biomasa se limita, entonces el llenado de los bulbos va a estar limitado. Por eso es muy crítica esa etapa, porque es cuando está llevando a cabo el llenado de los bulbos, ¿sí? Por eso dice que la etapa crítica en cuanto a manejo de agua, si bien todo el ciclo es difícil por las características de la raíz, la más crítica es la etapa de llenado de los bulbos, ¿sí? Ya en la etapa 3, como dice aquí, hay que evitar o disminuir los riegos paulatinamente hasta limitarlos totalmente para inducir y acelerar la senescencia, inducir el reposo de los bulbos y ayudar a la maduración comercial, ya que esa condición de deshidratación hace que la cutícula externa de la cebolla sea más firme. Y eso lo acabamos de
y eso se termina este, haciendo más firme después con el curado de las cebollas que se hace al momento de arrancarlas del suelo. Sí, ya que está maduro el cultivo, ya está seco el follaje, entonces lo que hay que hacer es meter bueno, depende, hay quien mete bieldos, por ejemplo, para aflojar, hay quien mete unas cuchillas por la parte de abajo para ir cortando el sistema de raíces, ¿verdad? Y ya entonces los bulbos se sacan a la superficie, se dejan ahí se hace un enchufado también, ¿sí? Con las hojas de las plantas, bueno, las hojas secas se van cubriendo los bulbos, ¿verdad? Para evitar que les pegue la radiación directa. Y así ya se dejan en la superficie unas horas, o un día, o dos, hay quien lo deja hasta 2 días, para que se deshidrate todo el follaje bien y se deshidrate la cutícula externa de las cebollas. Y ya después se hace la limpieza, ¿no? Hay quien hace la limpieza con una escoba, hay quien hace la limpieza con arpillas, sacudiendo las cebollas para quitar todo lo más externo y que queden bien brillositas. Y ya después se hace el envasado, ¿no? En las arpillas correspondientes. Ajá. Ok, entonces, como dice aquí en la etapa 3, pues ahí ya no regamos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las consideraciones del manejo del agua, pues dice que es recomendable la aplicación de riegos frecuentes y ligeros. Eso sería lo ideal, precisamente para estar dentro de este intervalo. Como el intervalo, se dan cuenta, es muy corto, pues hay que estar haciendo, lógicamente, al hacer un riego ligero, pues esa cantidad de agua se va a consumir muy rápidamente. Entonces, tenemos que volver a regar. Entonces, deben ser riegos frecuentes y ligeros. Ya en los sistemas de riego rodado, pues vamos a procurar acortar lo más posible el tiempo de riego y lógicamente también evitando aplicaciones muy fuertes de agua, porque puede ser que apliquemos volúmenes grandes de agua y pues eso, corremos el riesgo de que aparte de que afectamos el funcionamiento normal de las raíces por el exceso de agua, también vamos a crear condiciones favorables para algunos patógenos, pero también podemos nosotros correr el riesgo de remover los nutrientes fuera del alcance de las raíces en la capa arable. Entonces tampoco es bueno eso. Hay que tener mucho cuidado. De ahí esta importancia, ¿no? De los riegos con bajos volúmenes y lo más frecuente posible, ¿sí? Entonces, como les comentaba, este factor es uno de los más críticos en este cultivo. De ahí les comentaba eso, ¿no? De la división de los bulbos. Vamos a llamarla así, es una fisiopatía. Le puede denominar así fisiopatía porque es una manifestación de alteración de las estructuras normales de la planta provocadas por un factor no biológico, ¿no? Entonces, y en este caso, pues es el manejo del agua y ya veíamos por acá también atrás, la temperatura muy alta también puede inducirnos división de los bulbos. Entonces hay que estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahora con esto del incremento en el calentamiento global, lo más probable es que algunas zonas de producción de cebolla vayan a empezar a registrar temperaturas un poco más elevadas. Yo creo que eso va a ser así y más bien tenemos que ver cómo le hacemos frente. Y pues de alguna manera ya se ha comentado mucho, ya varios de ustedes nos han platicado mucho sobre los bioestimulantes que podemos aplicar para que la planta tolere mejor condiciones de altas temperaturas o de muy bajas temperaturas o de sequía, qué sé yo. Entonces, yo creo que es momento de que empecemos a considerar dentro de nuestros esquemas mentales de manejo de cultivos el uso de bioestimulantes para ayudarle a nuestros cultivos a tolerar el efecto adverso de algunos factores ambientales que pueden llegar a ser limitantes, ¿no? Entonces, digo para que ya lo vayamos considerando, ¿no? Algún bioestimulante que le permita a las plantas tolerar una condición ambiental de alta temperatura y seguramente eso nos va a ayudar a que el efecto no sea tan drástico y no se incremente, por ejemplo, el porcentaje de bulbos divididos por efecto de altas temperaturas, ¿sí? Entonces, no descartemos esa parte, ser un tipo de trabajo de investigación, de tesis para alguien de ustedes. Ahora vamos a la luz. Entonces ya vimos temperatura, ya vimos agua, vamos con la luz. Entonces, como digo, es una planta exigente en luz, ¿sí? Entonces, fíjense, es una planta exigente en luz y básicamente por la limitación que tiene en la forma de la hoja, ¿sí? Entonces, entre más horas luz tenga disponible la planta, pues mejor, y entre mayor intensidad tenga, pues mejor.
porque seguramente alguien de ustedes conoce una hoja de una planta de cebolla. Seguramente han visto que el color verde que tienen las hojas tiene a su vez una tonalidad como ceniza, y es básicamente por la presencia de una cutícula cerosa muy gruesa. Entonces, querramos o no, esa estructura cerosa que se encuentra sobre la superficie también representa una limitante para la captación de luz, ¿sí? Porque la luz tiene que atravesar esa estructura cerosa. Entonces, imagínense, es una planta que tiene limitaciones por la forma, tiene limitaciones por la estructura. Y si ahora agréguenle eso que no tengamos un buen manejo del control de malezas, pues entonces la cantidad de radiación que va a estar incidiendo va a ser muy limitada y por tanto pues la producción de fotoasimilados va a ser muy limitada, aunque tengamos bien manejada el agua, bien manejados los nutrientes, que estemos haciendo aplicaciones de nutrientes vía foliar y algunos bioestimulantes, pero si no tenemos un buen manejo de la luz, pues igual va a haber problemas. Ahí el factor limitante va a ser la disponibilidad de luz. Y eso, por ejemplo, cobra más importancia en la época de otoño-invierno, cuando la intensidad es menor y la duración del día pues es menor. Entonces ahí también hay que tener mucho más cuidado para evitar que haya presencia de malezas en nuestros cultivos, ¿sí? Ya en primavera, verano, pues sabemos los días son más largos, hay más horas luz, la intensidad también es mayor, entonces la planta tiene un mejor ambiente para la producción de fotoasimilados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Eso en cuanto a intensidad, ¿no? Y duración. La otra, como comentábamos, los materiales de cebolla están clasificados por lo menos en estos 3 grupos en función de su requerimiento de horas luz. Entonces tenemos los materiales de días cortos que requieren de 10 a 12 horas de luz. Tenemos los materiales de día intermedio que requieren de 12 a 13 horas de luz. Y tenemos los materiales de días largos que requieren pues 14 horas o más de luz, y que en México, si acaso, los podríamos lograr muy al norte del país, ¿sí? Aquí incluso hay algunos datos de latitud, ¿no? Pero ya aquí en México los materiales que se manejan son preferentemente días cortos. Algunos materiales se han llegado a adaptar de día intermedio. Los de día largo aquí en el centro, olvídense, no funcionan, no forman bulbo. Sí crece la planta muy bonita, hace un buen follaje, pero no hay formación de bulbo, queda muy incipiente, como si fuera un poro. Entonces, aquí en México, en el centro, lo que más predominan son los materiales de día corto y algunos de día intermedio en la época de primavera-verano, que es cuando tenemos más horas luz, ¿sí? Pero fíjense, se requieren de 12 a 13 horas luz. Entonces hay que tener mucho cuidado con la selección del material que vamos a establecer, porque si establecemos por ejemplo, imagínense en otoño-invierno, un material de día intermedio, pues difícilmente vamos a conseguir las horas luz suficientes para tener un buen tamaño de bulbo, ¿sí? Aquí el fotoperiodo juega un papel importante en la estimulación de la formación de los bulbos, ¿sí? A diferencia en otras plantas, el fotoperiodo tiene efecto en la inducción floral, ¿no? Y aquí es más bien la inducción de formación de bulbos, ¿sí? Entonces, pues ahora ya afortunadamente, si ustedes revisan, de hecho les voy a dejar de tarea que revisen los catálogos de semilla, por lo menos de Nunems y de Seminis, por lo menos esos dos tienen una gran diversidad de materiales, de material vegetal que nosotros podemos manejar en México, más fuertes. Hay otras, definitivamente hay otras casas semilleras importantes, o bueno, que ofrecen materiales de cebolla, pero yo creo que las más sobresalientes en México es Nunems, que es de origen holandés, y tenemos Seminis, aunque Nunems creo que ya pertenece ahora a Bayer, entonces, pero bueno, los materiales siguen vigentes. Entonces, que por ahí, yo creo que sí les voy a encargar, por favor, que revisen por lo menos los catálogos de esos materiales, y van a ver que ahí viene esta clasificación. Incluso algunas casas semilleras que han trabajado mucho en México, incluso ya mencionan para qué región se recomienda ese material, porque ya han sido bastante evaluados en nuestro país y ya se tiene un conocimiento bastante bueno sobre el comportamiento de esos materiales en distintas regiones de nuestro país. Entonces, pues ahora ya tenemos esa posibilidad, ¿no?, de seleccionar materiales
que se comporten bien, que hagan buen bulbo, que no se induzca división de tallo, que no se induzca floración prematura, es decir, seleccionar un material que tenga tolerancia a las bajas temperaturas y que no se induzca la floración prematura. En fin, ya hay muchas posibilidades ahora en función del clima, la posición en la que nos encontremos e incluso la región o la época del año, ¿no? Ya, podemos nosotros tomar en cuenta eso para seleccionar el mejor material de cebolla. En colores, pues también hay diversos colores, pero como les comentaba, principalmente manejamos los colores blancos. Entonces, ahora viene la parte de los nutrientes, ¿sí? Entonces, otra vez hay que retomar las características que hemos platicado de las raíces, cómo es la raíz, y de ahí la importancia del manejo adecuado de los nutrientes. Entonces, la mayor demanda de nutrientes se observa durante la fase 1, ¿sí? Que comentábamos es la etapa en la que se debe de formar un buen sistema de raíces, incluso veíamos en la gráfica de biomasa, como en esa etapa es cuando tiene una buena participación la raíz respecto del total de biomasa, y después está el follaje, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar que en esa etapa de crecimiento vegetativo, que es la fase 1, pues tengamos una buena disponibilidad de nitrógeno para los sistemas de follaje. Debe haber suficiente fósforo para mantener ese equilibrio entre la parte aérea y la parte subterránea, es decir, la raíz y la parte inferior de las hojas que va a formar el bulbo, y que empiece a haber algo de potasio, que después lo vamos a estar aplicando en mayor cantidad durante la fase 2, que es donde se lleva a cabo el llenado de las hojas, ¿no? El llenado de las catáfilas que van a dar origen al bulbo, ¿sí? Entonces, los elementos hay que estarlos aplicando, nada más que su importancia relativa, vamos a llamar así, entrecomillado, importancia relativa, pues va a ser dependiendo la etapa de desarrollo, ¿no? Incluso hay que ser cuidadosos, porque a veces algunos colegas no aplican potasio al inicio y lo aplican ya en la etapa de llenado. Eso no es conveniente, porque se ha observado que para que haya un buen llenado o más bien buena translocación de fotoasimilados, tiene que haber suficiente contenido de potasio en los tejidos de la planta. Por eso es importante que se esté aplicando potasio desde el inicio. Porque si la planta tiene bajos niveles de potasio, aunque no manifieste deficiencias, tiene bajos niveles de potasio, no se va a llevar a cabo un buen movimiento de fotoasimilados del follaje a los bulbos. Y a lo mejor nosotros incrementamos las aplicaciones de potasio solamente en esa etapa, pero lo que la planta lo absorbe, luego lo asimila y lo ubica en sus tejidos de reserva, van a pasar unos días, y eso implica pues retraso en el periodo de llenado. Por eso hay que estarlo aplicando desde el inicio para que la planta lo tenga en buen nivel de concentración en los tejidos, para que llegado el momento ese potasio empiece a movilizarse y empiece a actuar en los procesos de translocación de fotoasimilados, ¿sí? Entonces hay que estarlos aplicando todo el tiempo. Tenemos por lo menos los índices de extracción para NPK. Por cierto, ¿sí descargaron el libro de Birch, de Floria Birch? Sí, profe. Sí, ahí si revisan, por favor, ahí en ese documento viene mucha información. De hecho, ahora en diciembre logré conseguir una tesis interesante que hicieron ahí en Costa Rica, y ahí participó la profesora Gloria Birch, y precisamente sobre cebolla. Está interesante ese trabajo de tesis. Y ahí van a encontrar información sobre las cantidades de extracción de estos nutrimentos, pero también ahí vienen en ese libro, vienen las curvas y qué porcentaje de nutrientes se absorbe dependiendo de la etapa de desarrollo. Entonces eso nos da mucha idea de cómo diseñar un programa de aplicación. Porque, por ejemplo, con los índices de extracción, pues si acaso nosotros estimamos o calculamos la dosis, ¿verdad? El total de fertilizante que hay que aplicar en función del rendimiento esperado. Pero el siguiente paso es ver cómo lo vamos a aplicar. Entonces hay dos posibilidades. Por ejemplo, en esa tesis que les comento, se las voy a compartir porque ahí vienen unos modelos que nos pueden ayudar a hacer los programas de fertilización, ¿sí? Entonces,
cuando nosotros logramos asociar un modelo de crecimiento al comportamiento de una planta, ese modelo también nos sirve para diseñar nuestro programa de aplicación de fertilizantes. Entonces, son dos cosas importantes. Saber cuánto vamos a aplicar, porque eso responde a un rendimiento esperado, pero también es importante saber cuándo debemos aplicarlo. Por lo menos, ya con lo que hemos platicado ahorita, sabemos cómo manejar los diferentes elementos dependiendo de la etapa de desarrollo. Pero si tenemos más información que nos ayude a aplicarlos en los momentos precisos, pues mucho mejor. Ajá. Entonces tenemos estos índices de extracción que comentábamos, este valor expresado en kilogramos por tonelada multiplicado por el rendimiento esperado nos ayuda a calcular la demanda de estos nutrientes, ¿verdad? Entonces, para eso sirven los índices de extracción. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tengamos los resultados de un análisis químico de suelo, o bueno, físico-químico de suelo, pues al ver datos como la textura, datos de fertilidad como la capacidad de intercambio catiónico, el contenido de nutrientes, pues eso nos ayuda a determinar precisamente algunos aspectos del manejo de la nutrición relacionados con la fertilización. Y entre ellos, pues está la disponibilidad de nutrientes o la oferta de nutrientes del suelo, ¿sí? Hay que solicitar pues, los datos de nitrógeno inorgánico, fósforo Olsen, que es el que más aplica para el caso de México, porque ustedes saben que hay dos formas de determinar el fósforo Olsen y el fósforo Gray. Pero se ha observado mayor correlación, o mejor correlación, mejor dicho, entre la respuesta de la planta y el valor de fósforo Olsen en el suelo. Estos son de los parámetros que hay que solicitar. Y, por ejemplo, potasio intercambiable, calcio intercambiable, magnesio intercambiable, que son formas de esos elementos, de esos cationes, que potencialmente van a estar disponibles en la solución del suelo. Y de esa manera nosotros podemos calcular la cantidad de nutriente que el cultivo nos va a ofrecer precisamente para hacer nuestros cálculos de fertilización, ¿sí? Aquí, bueno, hace rato comentábamos que dependiendo las necesidades, pues ahora afortunadamente también tenemos una gran diversidad de fuentes de nutrientes que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos ir manejando, por ejemplo, formas nítricas y amónicas para aplicar nitrógeno, pues apliquemos nitrato de amonio o sulfato de amonio en algunas etapas, o mezclado, sulfato de amonio con algún nitrato de calcio, nitrato de potasio, para no exponer todo el nitrógeno en forma nítrica a un ambiente adverso. Imagínense que tuviésemos un suelo de textura arenosa. Entonces ahí tendríamos que estar limitando el uso de nitratos, sobre todo si no tenemos una manera de controlar los volúmenes de agua. Entonces estaríamos usando algunas formas amoniacales para asegurar que van a permanecer un poquito más en el suelo en lo que transcurre el proceso de cambio de formas amónicas a formas nítricas. ¿Ah? Entonces, bueno, ahora podemos seleccionar pues, muchas fuentes, tenemos disponibles muchas fuentes, complejas o simples. Ahora con los sistemas de goteo, pues la incorporación de muchas fuentes líquidas. Actualmente hay algunas casas, por ejemplo, Biotexa, es una casa que vende fertilizante líquida. Y la ventaja es que esos fertilizantes pues van mezclados con ácidos húmicos, llevan una buena carga de nutrientes, pero también algunos llevan cargas microbianas, fíjense, tiene esa otra ventaja. Biotexa se llama y están apareciendo otras más. Y también pues ya está habiendo mucha oferta, por ejemplo, de los ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos como los húmicos, ¿no? Y que se pueden aplicar vía el sistema de goteo. Entonces ahora, afortunadamente, ya podemos disponer de una gran gama de fuentes de nutrientes, ¿no? Para llevar a cabo este proceso de nutrición, ajá, que pues es primordial, pues no solo en cebolla, en todos los cultivos, porque del manejo de la nutrición que hagamos, pues va a depender la expresión de rendimiento de nuestro cultivo, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente. Y como les comentaba, aquí las aplicaciones foliares, pues cuando sea necesario y pertinente, ¿no? Porque como les comentaba, cuando tenemos un buen manejo de la nutrición de un cultivo a través de los sistemas de fertirriego, es muy común que no haya respuesta de la planta a la aplicación de fertilizantes foliares. Eso quiere decir que estaríamos un insumo que va a implicar un costo, pero que no va a tener un efecto significativo. Más bien,
si yo tengo la certeza a través del diagnóstico nutrimental de mi cultivo de que está bien nutrido, entonces más bien yo estaría pensando mejor en la aplicación de algún bioestimulante, de algún bioregulador que potencialice la expresión de rendimiento de mi cultivo. Va a tener respuesta, ahí sí va a tener respuesta, porque hay suficiente estructura en la planta, suficientes reservas, está bien nutrida, y entonces va a haber, no sé, para el caso de jitomate tal vez podemos incrementar el número de frutos, el tamaño de los frutos, ¿verdad? Por ejemplo, en melones, sandías lo mismo, y por ejemplo en cebollas también podemos hacer, tener un mejor follaje, ¿sí? Tener un follaje más turgente que pueda canalizar mejor una mayor cantidad de reservas al bulbo, siempre y cuando no haya limitaciones de agua y nutrientes, ¿verdad? Podemos nosotros a lo mejor asegurar un mayor tamaño de bulbos con el uso de algunos bioreguladores, ¿no? En virtud de que eso nos pueden ayudar a incrementar el tamaño de las células, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas interesantes. Por eso lo estaríamos abordando en esta parte del complemento foliar, que muchas veces, pues, aprovechamos una aplicación de algún fungicida, por ejemplo, de contacto, como les comentaba, en cebolla es muy común que estemos aplicando fungicidas de contacto, ¿no? O sea, preventivos, para mantener protegido el follaje, sobre todo cuando tenemos ambientes muy húmedos, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente, porque si tenemos ambientes húmedos, como les comentaba una vez, si tenemos ambientes de, no sé, 85, 90, 95% de humedad relativa, y tenemos temperaturas frescas, hay un alto riesgo de incidencia de mildiu. Ahora, si tenemos un ambiente húmedo, pero con temperaturas no tan frescas, tenemos un alto riesgo de incidencia de mancha púrpura. Entonces, en cualquier condición, apliquemos mejor un fungicida de contacto, y por lo menos un Mancozeb, un Maneb, un Mansate, ¿sí? Que son baratos. Y pues aquí la idea es solamente colocar el fungicida condensar, porque esas humedades relativas, cuando llega a bajar un poco más la temperatura, pues llegamos al punto de rocío, se condensa la humedad sobre la superficie, se forma una película de agua, que es un ambiente favorable para la proliferación de algún hongo. Entonces, lo que hay que hacer es colocarle una cubierta química de protección a la planta para que no exista o no se dé el desarrollo de ese hongo. Y estos fungicidas preventivos, pues hay que estarlos aplicando frecuentemente, porque como son de contacto, pues el crecimiento de una semana a otro, ese tejido nuevo, pues va a quedar expuesto. Entonces hay que, si es necesario, hacer otra aplicación. Bueno, un poco más de información sobre los índices de extracción. Pues aquí lo tenemos el total. La barra grande representa el total en la planta y la barra más chiquita es lo que se encuentra en el bulbo. Ajá. Fíjense, proporcionalmente, lo que más vamos a encontrar en el bulbo es el fósforo respecto del total. Aquí 2/3, aquí es 1 contra 1,5. 2/3 del fósforo en la planta se encuentra, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia del fósforo al inicio. Si no tenemos chance de tener goteo, pues, por lo menos en la fertilización de fondo, ahí podemos aplicar todo el fósforo en la fertilización de fondo para asegurar que siempre esté disponible. Fíjense que encontré también un artículo en estos días en donde hicieron un estudio precisamente de la movilidad y se observa cómo después de 10 años el fósforo se ha movido muy poco, ¿sí? Por eso en algunos países hay quien si puede fertilizar el fósforo que va a ocupar los próximos 3, 5 años y no pasa nada, no se pierde, ¿no? Porque es un elemento poco móvil en el suelo. En la planta sí es bastante móvil, pero en el suelo ahí permanece durante mucho tiempo. Entonces, nosotros, por ejemplo, para asegurar que el fósforo siempre esté disponible para la planta, lo ponemos al inicio en la fertilización de fondo y de esa manera aseguramos. Además, tenemos que asegurar que el fósforo quede abajo, porque seguro más de uno de ustedes ha visto la situación con algunos productores de que no fertilizan de fondo y después fertilizan con fósforo ya establecido el cultivo. Y el fertilizante de fósforo pues queda por arriba del sistema de raíces. ¿Saben cuándo va a aprovechar ese fósforo la planta? Jamás, porque el fósforo no se mueve, no puede bajar al sistema, a donde está el sistema de raíces. Entonces tenemos que asegurar que la fuente de fósforo siempre quede por abajo del sistema de raíces para que la planta, al ir creciendo, llegue a la zona donde va a encontrar fósforo.
Porque de lo contrario, pues está bien, apliquen el fósforo, pero lo más probable es que lo va a aprovechar el cultivo del siguiente año, porque ese fósforo pues va a quedar mezclado con el suelo y seguramente una parte de ese fósforo va a quedar por abajo del sistema de raíces del siguiente cultivo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esa característica del manejo de fósforo, que quede por abajo, ¿sí? Ahora, dirán ustedes, entonces, ¿qué pasa cuando no hacemos fertilización de fondo y lo aplicamos a través del goteo? Ah, bueno, pues ahí ya pasa otra cosa muy interesante. Una vez que estamos aplicando, como vamos a estar aplicando fósforo frecuentemente, ¿sí? Ya sea como ácido fosfórico o como fosfato monopotásico, se recomienda que sea el monopotásico, porque el dipotásico puede traer problemas de fijación con calcio. Pues ahí, como estamos trabajando con un pequeño volumen de suelo que abarca el bulbo húmedo, pues ahí el fósforo y por la condición ácida se puede mover un poco más fácil, ¿sí? Entonces, por esa razón se puede recurrir a la aplicación de fuentes de fósforo en los sistemas de goteo. Pero cuando no tenemos, pues lo ideal es aplicarlo antes de que esté el cultivo, de fondo, ¿sí? Para que quede abajo de donde se encuentra el sistema de raíces para que la planta en algún momento pueda tener acceso al fósforo que va a estar liberando el fertilizante al ambiente, ¿no? Bueno, más datos sobre la proporción de elementos que absorbe el bulbo respecto de la planta total. Entonces vean ustedes, finalmente el bulbo como la estructura importante, pues sí acumula una buena proporción respecto del total de la planta. Y como digamos, el fósforo pues es el que más se absorbe. Entonces hay que tener mucho cuidado con el fósforo. Ustedes saben, como les he comentado, es un elemento poco móvil. Tenemos que asegurar que la planta pueda tener acceso a él. Ahora, a lo mejor el suelo nos da valores también altos, ¿no? Por ejemplo, un valor de más de 30 partes por millón de fósforo Olsen ya nos garantiza un buen abasto, ¿sí? de fósforo en el suelo. No obstante, sí sería conveniente hacer una aplicación ligera. Ya no estaríamos pensando en una aplicación fuerte de fósforo, sino, de hecho, no sé si ustedes en sus cursos anteriores escucharon hablar del concepto de balance cero. ¿Alguien me puede contestar eso? Balance cero en la fertilización de cultivos. Profesor, no lo había escuchado. El balance cero se supone que nosotros, como técnicos o como productores, o en este caso como en algún momento nos tocará participar de alguna manera en el proceso productivo, bueno, sobre todo ustedes, uno como quiera que sea, pues lo va haciendo, pero ese balance cero en teoría significa lo siguiente, que nosotros pudiéramos recuperar al suelo por lo menos la cantidad que va a extraer el cultivo que voy a establecer durante ese ciclo, para que el suelo, en teoría, al final del ciclo, quede en sus valores iniciales de contenidos de nutrientes, ¿sí? Para evitar, digamos, entre comillas, valores negativos, no aplicar por lo menos la cantidad extraída. Se supone que yo estaría afectando la fertilidad del suelo y con el tiempo pues va a llegar un momento en que ya las reservas no son suficientes. Algo que ha pasado, por ejemplo, con el potasio, colegas. No sé si ustedes en sus demás cursos han visto que muchos cultivos en México, cuando se hablaba de dosis de fertilización, se hablaba pues de NP, K siempre era 0, ¿sí? Sobre todo para muchos cultivos de cereales que se manejaron durante muchos años. No había, bueno, y eso era porque los ensayos que se hicieron en esas épocas, hace 50 años o más, pues como había suficientes reservas de potasio en el suelo, entonces la respuesta del cultivo a las aplicaciones de potasio, pues no había respuesta, aunque desde 0 hasta 200 kilogramos. Y eso era así por dos razones. Una es que había suficientes reservas en el suelo de potasio y la otra es que los cultivos no eran tan demandantes como los cultivos que tenemos ahora, debido pues al potencial productivo, ¿no? Entonces, esa situación de la no respuesta
pues llevó a que pues, no se aplica potasio, al grado de que en la actualidad, si no aplicamos potasio, el rendimiento sí se va a ver limitado. Ahora sí ya hay respuesta a la aplicación de potasio, pero es básicamente porque durante muchos años no se estuvo aplicando ese elemento y otros elementos, ¿no? Entonces, precisamente de ahí surgió ese concepto del balance cero, para evitar ese desgaste en la reserva o en la fertilidad química de los suelos y que pueda ser limitante para el futuro, pues la idea sería recuperar por lo menos la cantidad que el cultivo va a extraer durante el ciclo productivo. Entonces, digo para que más o menos lo tomen en consideración y en algún momento tendrán que tomar esa decisión de aplicar lo que pide el cultivo, o por lo menos si el suelo tiene un buen nivel de fertilidad, porque a veces cuando hacemos los cálculos dice que el suelo tiene mucho y digamos que la conclusión directa de ese proceso de análisis es no, pues no apliques ese elemento porque hay mucho. Sí, a lo mejor sí hay mucho. El problema es que el sistema de raíces no va a tener acceso a todo el volumen del suelo y por tanto a todo el fósforo o a todo el elemento que se reporta como alto. Entonces lo que se puede hacer ahí es recurrir al balance cero y aplicar una cantidad menor de elemento, ¿sí? Por ejemplo, ponerlo al inicio. Imagínense lo que ocurre cuando establecemos un cultivo. Pues el sistema de raíces es muy limitado, por tanto la cantidad de elementos que puede encontrar pues también es muy limitado. Entonces como que valdría la pena hacer aplicaciones al inicio, y en tanto se establece un buen sistema de raíces que permite explorar más suelo. Ajá, y ya entonces la planeación independiente a la fertilización puede hacerse de esas reservas que existen en niveles altos en el suelo. Y también estar muy al pendiente de las etapas críticas, estar monitoreando mi cultivo mediante diagnóstico nutrimental, ya sea al follaje o por extracto celular de peciolo, para que los niveles se encuentren dentro de los valores adecuados, y si no, pues entonces recurrir a la aplicación al suelo o foliar. Estar muy al pendiente de todo eso. Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir el balance cero, para no afectar las reservas de la fertilidad química de los suelos, ¿no? Entonces, con esos valores de índices de extracción y, por ejemplo, tomando algunas referencias de rendimiento, por ejemplo, algunos rendimientos en el Bajío de 40 toneladas, en el norte de 35 toneladas o aquí en el centro de unas 20 toneladas para un material determinado, pues podemos nosotros, con base en los valores de extracción, podríamos calcular la demanda, ¿no? Por ejemplo, la demanda de los nutrientes, ¿no? Demanda de nitrógeno para un rendimiento de 35 toneladas, pues sería 122 kilogramos de nitrógeno, serían 12 kilogramos de fósforo, 125 kilogramos de potasio. El potasio en cebollas casi siempre es igual o un poquito más alto que el nitrógeno. Para calcio estaríamos calculando una demanda de 37 kilogramos por hectárea, de magnesio 15 y de azufre 13 kilogramos, ¿sí? Para un rendimiento de estas características. Puede ser diferente dependiendo de la región en la que ustedes se encuentren, ¿no? De hecho, como les comentaba, a lo mejor valdría la pena, cuando uno llega a una región, aparte de tener el dato general del estado, siempre es bueno platicar con la gente de la región porque pues se sabe de los productores que son así como la referencia en cuanto a rendimiento, por ejemplo, y más o menos comparar los niveles tecnológicos para determinar cuál sería, por ejemplo, el rendimiento máximo alcanzable para la condición en la que me voy a desarrollar. Y con base en eso, yo puedo calcular mi demanda tomando como referencia los índices de extracción nutrimental que por aquí comentábamos, ¿no? Aquí están, ¿sí? Para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, ¿no? Y así lo podemos hacer para cada sitio específico incluso, ¿no? Y lógicamente, pues uno empieza haciendo sus dosis, sus fórmulas, pero pues ya después de 2, 3 años que estás trabajando en una misma región, pues empiezas a notar que hay que hacer algunas modificaciones. Como les digo, te vas haciendo experto en un cultivo y tienes que ir haciendo algunos ajustes. A lo mejor no en las cantidades, pero a lo mejor sí en las fuentes. Empiezas a ver que la planta responde mejor a una fuente que a otra fuente, ¿no? Entonces van haciendo esos ajustes. Por eso a veces cuando uno visita algunas unidades agrícolas, pues sí te hablan de las dosis y todo eso, pero difícilmente te confían la información sobre sus
las partes finas, pues, específicas del manejo. Por dos razones. Una es porque les ha costado dinero generar esa información y pues no se comparte tan fácilmente. Y la otra es que, bueno, pues a lo mejor sí nos dicen todo lo que hacen, pero el problema es que es un ambiente muy específico y que a lo mejor no tiene gran aplicabilidad para otras zonas, ¿no? Eso es también cierto. Pero sí, con el tiempo, pues empiezas a afinar varios detalles del programa de fertilización, sobre todo lo que son fuentes, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces aquí vamos de manera rápida a comentar algunos aspectos generales de lo que ocurre con los diferentes elementos en el cultivo de cebolla. Fíjense que se ha observado que cuando el cultivo de cebolla se maneja con fuentes orgánicas para aplicar nitrógeno, hay un problema de que tiene una menor vida de anaquel la cebolla. Esa es una desventaja, como que los bulbos son menos firmes. Entonces puede ser una hipótesis que habría que probar, es que habría que averiguar qué tipo de fuentes orgánicas. Bueno, pueden ser compostas o vermicompostas, puede ser que se hayan aplicado algunos efluentes. Pero ustedes saben que en las fuentes orgánicas de nutrientes, ya sea efluentes, o sea, líquidas o sólidas, aparte de los nutrientes, van muchos otros compuestos. Y dentro de estos compuestos orgánicos pueden ir algunos bioreguladores que a lo mejor nos están cambiando o modificando la estructura o pequeñas estructuras a nivel del bulbo. Habría que revisar porque a lo mejor basta con esperar un poco más para llegar a una buena maduración, porque puede ser que esos bioreguladores, esos bioestimulantes, pues todavía mantengan en cierta actividad los puntos de crecimiento de los bulbos, ¿no? Habría que revisarlo, o sea, nada de esto es malo, más bien analicémoslo, porque querramos o no, tenemos en puerta ahora un crecimiento bastante importante de la agricultura orgánica, entonces más bien habría que averiguar cómo nosotros podemos contrarrestar este efecto indeseable del uso de fuentes orgánicas que nos pueden afectar la vida de poscosecha de nuestros bulbos, ¿sí? Entonces puede ser que a lo mejor la dejemos unos días más a que el bulbo alcance la maduración y se induzca totalmente el reposo en los puntos de crecimiento, ¿verdad? Eso a su vez ayuda a que la firmeza del bulbo pues, sea mejor, sea mayor y aguante mejor el manejo post cosecha, ¿sí? Que no sea tan blandito y que no se dañe fácilmente. Eso hay que tenerlo en consideración. Eso, entonces, dice que el exceso de nitrógeno da lugar a bulbos acuosos. Sí, eso es. Y básicamente esto se da por lo que les comentaba. El exceso de nitrógeno, el problema que ocasionan las cebollas es que mantiene los puntos activos, los puntos de crecimiento activos. Y pues eso afecta finalmente la conservación, lo que les comentaba. El bulbo no entra en reposo y la planta incluso después de la cosecha puede seguir emitiendo hojas nuevas. Eso pues no es bueno, ¿no? Aparte de la división de, bueno, los bulbos que les comentaba en alguna ocasión. Y aquí vemos cómo se comporta el contenido de nitrógeno durante el ciclo, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, que en el caso de las hojas, aquí hay un incremento alto de nitrógeno. De ahí la importancia del nitrógeno en la etapa 2 también, en la 1. Como les comentaba, hay un buen sistema de follaje, pero este sistema de follaje incrementa su contenido de nitrógeno y después empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y eso es porque lo empieza a acumular en el bulbo, ¿sí? ¿Sí? También en la raíz empieza a bajar el contenido de nitrógeno. Y básicamente, pues todo ese nitrógeno que se encuentra formando pues, algunas proteínas, algunos pigmentos, pues se empieza a traslocar, bueno, empieza a hidrolizar y se empieza a traslocar como aminoácidos para acumularse en el bulbo, ¿sí? Entonces el bulbo empieza también, al final tiene un buen contenido de nitrógeno, ¿no? Pero que se ha movido de las hojas y que se ha movido de las raíces, que empiezan a bajar su contenido. En el caso del fósforo, vemos aquí que otra vez el que más acumula pues, es el bulbo, por eso veíamos que más o menos 2/3 del fósforo que la planta absorbe están en el bulbo. Y aquí vemos perfectamente ese comportamiento. Entonces eso quiere decir que el fósforo pues, hay que estarlo manejando desde el inicio. Sí, sí. Por eso, si no tenemos chance de fraccionarlo durante el ciclo, pues por lo menos pongámoslo todo en la fertilización de fondo, asegurando que va a quedar por abajo del sistema de raíces, para que la planta pueda tomarlo
y puede estar cubriendo sus requerimientos de fósforo durante el ciclo para cumplir con estos requerimientos, ¿sí? Lógicamente, ya en un cultivo de estas características, como comentaba, son cultivos pues muy caros, ¿no? Son cultivos de alta inversión. Entonces sí, yo creo que es conveniente que vayan pensando, les queda pues todo un buen tiempo, 2 años, y pues ahí con sus becas o con sus viáticos, cuando vayan a los viajes, ahorren un poco y empiecen a comprarse sus medidores de nutrientes para hacer diagnóstico nutrimental, ¿sí? Para poder estar monitoreando el nitrógeno, fósforo, por lo menos potasio, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí vale la pena de ir haciendo un ahorrito para irse comprando pues su potenciómetro, algún sensor para nitratos, algún sensor para fósforo, algún sensor para potasio, y pues siempre es muy bueno que llegue un técnico a un predio y que lleve equipos de medición, a que llegue un técnico a un predio y vea las plantas y suponga que está ocurriendo algo, ¿no? No siempre es mejor tener un dato para que con base en ese dato pues se tomen decisiones y se hagan recomendaciones, ¿no? Bueno, nos quedan 2 minutos, colegas, vamos a pararle acá y nos vemos el viernes. Dale, profe, nos vemos. Sale, entonces. Sí, está bien, profe. Hasta luego, Vale, profe. profe, gracias. Hasta luego, Colegas, profe. pásenla bonita.